Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast bien orgánico y bien verde y bien ambiental. Y pues mi nombre es Jessica y están aquí conmigo como siempre Miguel. Hola, ¿cómo están? Y Samuelo. ¿Qué onda, chicos? Excelente tarde el día de hoy. Muy bien. Y el día de hoy vamos a platicar sobre la biodiversidad y por qué es importante su conservación y qué tiene que ver esto con el COVID, porque creo que muchos hemos escuchado como que es que estas enfermedades se dan por otras cosas y así, entonces aquí lo vamos a platicar el día de hoy. Sí, es importante saber que el COVID es una enfermedad que pertenece a las enfermedades zoonóticas, ¿no? ¿Qué quiere decir zoonótico? Zoonótico se refiere a que proviene de animales, ¿no? Que es transferido de animales a los seres humanos. O sea, esto en general siempre se refiere a mamíferos, ¿no? O sea, puede haber transmisión de enfermedades, por ejemplo, de insecto a humano, de pescado a humano, pero en general este tipo de enfermedades, más que nada, o sea, estos tipos de animales que no son mamíferos, más que nada es como un transporte, ¿no? Un vector, ¿no? Exacto, es un vector. O sea, realmente estas enfermedades, pues, a los que agobian, a los que afectan, son a los mamíferos. Entonces estas enfermedades pues, no son nada nuevo, ¿no? Existen desde siempre, porque pues al final pues, los mamíferos, los animales, pues, somos similares en estructura, ¿no? Uh-huh. O sea, nuestras células son muy similares, nuestros anticuerpos son similares, ¿no? Entonces, al final pues, es natural que vaya a haber enfermedades que puedan mutar y puedan traspasarse de un animal a un humano. Sí, de diferentes especies, ¿no? Sí. Puedan brincar, porque al final de cuentas pues, siempre están interactuando. Exacto. Y de hecho, el COVID justo hizo esto 2 veces, ¿no? O sea, sí es de los murciélagos, pero de los murciélagos se saltó al pangolín, que el pangolín pues, es el mamífero más Yo no sabía eso, que saltó al pangolín. Sí. Es que para los que no sepan, el pangolín es el mamífero más traficado. O sea, ilegalmente, o sea, lo cazan, es el que más lo cazan y lo trafican horrible. Y para los que no sepan qué es un pangolín, es como un armadillo, pero bonito. Bueno, no sé cómo explicarlo. Como un armadillo con ¿cómo se llama? El que come hormiguitas, con un oso hormiguero, yo siento. Sí. Ajá, sí, la definición más cool que yo sé de pangolín es que imagínense un armadillo que salía en el camino hacia el lado, pero imaginen los ninjas. Entonces, es más hábil porque no tiene esta armadura como de cajita, sino son como escamas. Son escamas. Ajá, son escamas. De hecho, es el único animal, más bien es el único mamífero que pues, se considera que tiene escamas entre comillas, sí, es queratina, que son como nuestras uñas. Wow, no sabe. Entonces del murciélago al pangolín y del pangolín a nosotros. Justo el pangolín es súper traficado porque, sobre todo en culturas asiáticas, se cree que tiene como propiedades curativas y como, pues ya sabes, como el ajolote en México. Ándale. Igualito. Entonces pues sí, o sea, el COVID hizo eso 2 veces, ¿no? Wow. Claro, y sí, de hecho esto es súper interesante porque todo el mundo cuando oye este tipo de enfermedad, que estas enfermedades vienen de los animales, pues se preocupan, ¿no? Porque es que ¿cómo se comieron una sopa de murciélago? Ok, sí hay una parte de la medicina china tradicional que involucra esta parte, pero en realidad va relacionado en la pérdida de biodiversidad, ¿no? Cómo el ser humano interactúa con los ecosistemas. Entonces, pues yo la verdad les quería preguntar a ustedes, porque sé que son más cools que yo, y chance, pues tienen una respuesta a todo esto, y quería saber cómo ustedes ven esta parte de que el aumento de enfermedades zoonóticas está ligado directamente a la pérdida de biodiversidad. Pues yo creo que está súper ligado a que la biodiversidad representa una especie de barrera entre las diferentes especies, ¿no? Entonces, en esa barrera que son los ecosistemas, si se empiezan a perder y se empieza a perder como todo esto que amortigua, digamos, todas estas enfermedades, pues por eso se hace como este salto. Es que no se llama salto, ¿cómo se llama? No encuentro la palabra. Transmisión. Pues sí, como que se transmite, como que... Mira. No sé cómo, no, bueno, luego me acuerdo, pero... o sea, mi punto es... ¿Mutación? No. O sea, que exista biodiversidad
es decir, diferentes formas de vida, hace que cada enfermedad de cada especie se pueda seguir amortiguando. Y esto involucra tanto especies animales como vegetales. Y si no existe este amortiguador que actúa como barrera, entonces pues por eso es como tan fácil para estas enfermedades saltar, o los virus, como de tal animal al humano, así. Sí, digo, también, o sea, al final, o sea, entre peor está tu salud, más fácil te enfermas, ¿no? Eso es cierto para todos los seres vivos. Pues obviamente, entre peor están los ecosistemas, entre menos comida haya, entre menos variedad de comida, como bien dices, ¿no? Uh-huh. Etcétera, pues obviamente la salud de los animales pues, va a ser cada vez peor, ¿no? Y entre más enfermedades tengan los animales, pues obviamente más enfermedades se van a transmitir a los humanos, ¿no? Que un dato que no di es que 2/3 de las enfermedades en humanos pues, son zoonóticas. Claro, y creo que ahí hay algo interesante que tú dices, y lo vemos mucho cuando, por ejemplo, escuchamos noticias de mercados húmedos o de que, por ejemplo, hay asentamientos ilegales en el Amazonas, ¿no? O sea, la verdad es que ahí es cuando vemos que empiezan estas interacciones, porque como tú bien decías, pues los ecosistemas ya están armados, por así decirlo, ¿no? Y se espera que esté un tapir, un jaguar. Sí, la cadena trófica. Toda la cadena trófica, exacto, armada. Y entonces cuando llega el ser humano y altera estas cadenas tróficas, porque pues de repente se comen a los monos, que los tapires, pues los virus y enfermedades que estaban adaptados al sistema inmunológico del tapir, pues encuentran una nueva caja de Petri. Un nuevo nicho, sí, un nuevo nicho ecológico para poder subsistir ahí. Exacto, y entonces es cuando el ser humano pues, que rompe estos ecosistemas por su afán de expandirse, pues hay más chances de que esto se produzca, ¿no? Y es todo un problema social, de hecho. Es que yo lo veo, o sea, ya en un ejemplo más burdo es como casarse entre primos. O sea, ahí no estás teniendo diversidad genética, entonces no le das chance a un organismo para que pueda como tener varios genes que amortigüen las enfermedades que te lleguen. Entonces aquí estás teniendo como más de lo mismo, se enferman. Entonces, por ejemplo, cuando hacen todos estos cultivos de aceite de palma y así, que talan toda la selva y entonces nada más cultivan una especie de árbol, ¿no? Entonces, tienen como una gran extensión de tierra con esa única especie de árbol. Si llega una enfermedad, ataca a todos. Claro, sí, porque es esta parte de que su sistema inmunológico no conocía esa enfermedad. O sea, tal cual para ellos es como vengan y crezcan dentro de nosotros. Ajá, pero tienen una misma especie que ya sabe cómo se puede atacar y pues hay unos que sobreviven y otros que no, pero es atacar a todos. Que si tuvieran diferentes, o sea, más bien si en ese lugar existieran diferentes tipos de especies, pues hay unos que se afectan y hay otros que no. Entonces ahí está donde se ve como reflejado el amortiguador que estamos hablando. Sí, digo, ahorita nada más quería, rectificar que no son 2/3, es 1/3, pero aún así pues, son muchas enfermedades, ¿no? O sea, 1/3 de las enfermedades que nos dan a los seres humanos son zoonóticas, o sea, provienen de otros animales que están cañón. Y pues sí, al final, o sea, como bien dices, o sea, tiene que ver con temas de tanto enfermedades que tal vez ellos son nuevas, tanto enfermedades que tal vez ellos ya tienen desde hace tiempo, pero como de manera normal, sus sistemas inmunes son lo suficientemente fuertes y ya no lo son. O sea, ya por temas, como bien dices, diversidad genética, alimentación, estrés. O sea, son muchos factores, como todos los seres humanos, como todos los animales, que pueden llevar a que una enfermedad se potencie. Pues sí, pero, o sea, justo también quería mencionar como otra cosa de el nicho ecológico en el que ocupa cada especie, ¿no? Entonces los seres humanos ocupamos, ya tenemos como nuestro nicho ecológico que ocupamos. O sea, hay muchísimos virus, bacterias que existen, pero nosotros no hemos podido, o sea, todavía no somos esta raza que ha podido identificar todos los tipos de bacterias, todos los tipos de virus, todo eso. O sea, se supone que, por ejemplo, si tú alineas todos los virus, si tú formas a todos los virus, formas una línea tan grande de la Tierra al final de la galaxia. O sea, es una estupidez. Es una cantidad estúpida y tremenda. Sí, que es esta parte de que pues, o sea, nuestro sistema inmune está adaptado a todas las enfermedades que nos da, pero pues, si llega un bicho de... En las que estamos en contacto con, Exacto. ese es mi punto, o sea, nosotros ocupamos un nicho
y estamos en contacto con las enfermedades que ya conocemos, nuestro sistema conoce. Ajá, nuestro sistema inmune ya conoce. Exacto, pero si nos movemos exacto. o consumimos algo que es de otro lugar, ¿no? Exacto, sí, y es lo que decía de que pues, es como una caja Petri para esas madres, ¿no? ¿Y ustedes qué creen que pase si sigue disminuyendo toda esta biodiversidad? Porque pues sabemos que se sigue talando árboles, que los esfuerzos de conservación son muchos, pero no son los suficientes. ¿Qué creen que pase? Pues digo, creo que sí va a ser mucho más común enfermedades zoonóticas. Y digo, al final, también algo importante es que las enfermedades zoonóticas, o sea, no solo es el COVID, o sea, no son enfermedades que vienen del murciélago, ¿no? Que tú como persona de ciudad, pues jamás ves un murciélago, ¿no? O sea, son enfermedades que se dan en animales tanto de pastoreo, ¿no? O sea, de ganadería, se pueden dar en animales incluso, o sea, como de caza, ¿no? O sea, gatos, perros. Entonces digo, creo que al final, o sea, como que no porque la haya pasado como en un animal que tal vez nosotros no tenemos exótico. Contacto. Exacto. O sea, no es que estemos seguros, ¿no? Claro, creo que bueno, muchos ya lo hemos escuchado o leído en algún lado, es que pues, los científicos dicen que esto va a ser cada vez más común, o sea que dicen que pues, chance en la próxima década vamos a tener otra pandemia muy por el estilo, pero pues, obviamente no va a ser de nuevo un murciélago, pero que puede ser otro animal, como tú bien dices, Miguel. Y es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, si vemos los datos que luego están publicados en la página de los ODS, se espera que para el 2030, ¿sí? Las ciudades van a tener al 70% de la población humana. Entonces es un poco como contradictorio, ¿no? O sea, va a haber más gente en las ciudades, pero va a haber también más nuevas enfermedades. Pero pues es esta parte de que al final de cuentas estas ciudades las tenemos que alimentar de algo, ¿no? O sea, necesitan recursos que vienen de los bosques de todos lados y pues es lo mismo, ¿no? Que veníamos comentando que pues es estas enfermedades que son de bosques o de selvas llegan a la ciudad y pues ven literalmente sistemas inmunes nuevos a los cuales contagiar y adaptarse. Y además de que si hay una gran concentración de población, no manches, ¿cómo le va a esa ciudad? O sea, ¿y cuándo van a salir? Digo, como sí. La Ciudad de México, ¿no? Que a ver cuándo salimos de eso. Sí, a ver. Pero bueno. Sí, no, y de hecho, ahorita que lo mencionan también, o sea, el problema de la deforestación y todo eso, es que, o sea, justo yo en una plática que atendí después de lo de la vaquita marina, sobre biodiversidad, o sea, entre más deforestación haya, los mamíferos más grandes van a ir desapareciendo. Entonces, los únicos que van a sobrevivir son animales pequeños, ¿no? Que son ratas, ratones, etc. Insectos. Sí, que al final pueden ser pues, los mayores transmisores de enfermedades. Claro, que eso es súper interesante, ¿no? Tienen su nombre, ese nicho ecológico, pero bueno, el chiste es que estos animales, al igual para estas enfermedades, son vectores para contagiar. Ejemplo un poco burdo, pero por ejemplo, los monos ya están aprendiendo a adaptarse a las ciudades y eso lo podemos ver en Asia, que en India hay monos, ¿no? Por las ciudades son muy felices. Pero pues lo normal es que un tigre se coma un mono y entonces las enfermedades que luego tienen los tigres usan de vector al mono para llegar al tigre. Entonces, ¿qué pasa? Que pues ahora estas enfermedades pues tienen que buscar un nuevo, pues, se me olvidó su nombre, pero bueno, necesitan un nuevo animal para contagiar y pues ya no hay tigres, entonces lo que sigue pues podríamos ser nosotros o algún otro gran mamífero. Sí, que digo, o sea, al final nunca sabes dónde va a venir, ¿no? Creo que el miedo de todo esto es que, o sea, que es algo que pasa pues, casi por suerte, ¿no? O sea, como que, o sea, esto del COVID pues nadie lo veía venir. O sea, sí y no, porque yo sí siento que tiene como la explicación de la pérdida de biodiversidad. Nunca sabes qué animal va a ser o sea... Ah, claro, sí, no tienes como súper identificado Exacto. todo. O sea, sí. como que todo está de igual manera, ¿no? O sea, por ejemplo, el H1N1 cuando fue aquí en México, o sea, nadie esperaba que de repente pasara, ¿no? Y ahorita lo del COVID igual nadie, o sea, como que al final creo que nosotros también como ambientalistas, pues como que sí tenemos una idea general de pues, cómo va el tema ambiental, cómo va el tema
la deforestación, los mares, la acidificación, ¿no? Pero al final todo este tema de las enfermedades es algo que puede brincar del día a la noche de manera aleatoria. Sí, pero yo sí quiero recalcar que sí aumentan muchísimo las probabilidades. No, Pues sí. chance si se está perjudicando el ambiente o sea, neta de esta forma y acabando con los ecosistemas. Y pues, o sea, es que mi pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué tenemos que vivir así cuando podremos vivir en armonía y con un buen de especies y toda esta diversidad y, o sea, un planeta súper rico y así? Sí, A estar deforestando todo y eliminando especies para que nosotros podamos ocupar un lugar en la tierra y, güey, pues obviamente las consecuencias son estas. Y ya se están viendo, o sea, ya es algo tangible y ya es algo que le pegó al mundo, o sea, no a un país, no a dos, o sea, neta le pegó al mundo y a la economía, ¿no? Que es el lenguaje que hablan ahorita los humanos, pero pues sí, está cañón. Pero pues ya, o sea, en este ambiente de desolación, ¿qué podemos hacer? A ver, cuéntenme. Yo creo que lo primero que podemos hacer es mucho entender cómo es que estas nuevas enfermedades zoonóticas llegan a las ciudades. Y bueno, algo que a veces suena, que no hemos escuchado mucho en México porque no es algo tan común, son las especies invasivas. En este caso, voy a poner el ejemplo de Australia porque es el que tengo más presente. Por ejemplo, en Australia está limitado a tener gatos, o sea, tienes que esterilizarlos y tienes que cuidar que no salgan de tu casa. ¿Por qué? Porque Australia, al igual que México, es un país mega diverso y ellos protegen mucho a sus especies nativas. Entonces, estaban viendo que los gatos se comían a sus aves en específico. Entonces dijeron, bueno, ¿quieres tener un gato? Pues estas son las reglas, ¿no? Y inclusive en algunas islas de Australia está hasta prohibido tener gatos y perros, porque también se comen a los animales que anidan ahí o que viven ahí. Sí, que suena, o sea, creo que suena un poco como tontería, pero es cierto, ¿no? O sea, toda la gente, por ejemplo, con las centrales eólicas, todo el mundo es como, no, es que matan a los pájaros. Pero si tú ves los números, o sea, realmente los gatos son la fuente, o sea, la primera razón por la muerte de aves, ¿no? Que digo, no es como que no tengas gatos, solo controla que... Claro, sí, claro. infórmate bien, pues, porque no es tan fácil como, ay, ya tengo un gato y ya me vale. Sí tienes que estar cuidando. Yo sí había escuchado que los tienes que estar cuidando, porque son animales que cazan, les gusta cazar y luego matan nada más por matar, o sea, de que... por ejemplo, otra especie invasiva que, o sea, por ejemplo, los ratones y las ratas, en realidad hay muchas especies de ratones y ratas, ¿no? O sea, no es como una sola especie. Sí, claro. El problema es que esta especie que nosotros ya todos conocemos son unas especies súper agresivas que llegaron y mataron a todas las especies nativas. Entonces, creo que es algo importante, algo muy, muy importante y algo que digo, nosotros como personas, no sé, normales, tal vez no hacemos, pero es no comas especies exóticas. O sea, no sé, tú vas al mercado aquí de San Juan, en el centro, y ves cocodrilo, sí, león. No, aquí sí hay mercados así de especies exóticas. Sí, o sea, mercados húmedos también existen dentro de México. Entonces, o sea, la verdad es que digo, si tú personalmente haces eso, pues creo que te estás arriesgando más, ¿no? Porque al final, o sea, cuando tú estás en un centro de ganadería, ¿no? O sea, yo no soy pro de eso, pero mínimo se tiene un control, por así decirlo, de las enfermedades que les dan, ¿no? Pero cuando son pues, especies exóticas, como lo puede ser el murciélago o el pangolín. No, cuando son, ¿cómo se llama? Mercados ilegales. Exacto. Y especialmente en mercados ilegales, pues obviamente pues ellos lo que hacen es cazarlo y les vale si están enfermos o no, los tienen en condiciones muy malas y obviamente pues se enferman y hay como esta contaminación de que pueden pasar las enfermedades de un animal a otro, ¿no? Como fue pues, del murciélago al pangolín. Entonces, pues sí, creo que o sea, si haces eso o si sabes algo y sabes que es ilegal, pues creo que sí es importante, uno, no hacerlo y dos, si tienes alguna idea, pues sí, como alzar la voz, ¿no? Oye, es que esto también me recuerda al caso del chavo que acaba de salir ahorita en la pandemia, que tuvieron un cocodrilo o algo así. Ah, ya sé, el cocodrilo en Acapulco. Algo así, o sea, eso también, porque a ver, siento que ahorita estamos hablando como animales
muertos, ¿no? O sea, o consumirlos, pero también tener mascotas exóticas, o sea, también pues es como atacar o seguir atacando la biodiversidad, porque no le estás dejando vivir en su espacio y a fuerza las quieres traer a la ciudad o a tu casa o algo así, cuando no corresponden ahí, no quedan ahí, también tienes o corres el peligro de enfermarte de algo. Sí, claro, porque al final de cuentas es lo mismo que el gato, ¿no? O sea, no es que el gato se muere y tú te lo vayas a comer, no, se vuelven vectores, ellos van a traer la enfermedad. Digo, por ejemplo, en el caso del cocodrilo, pues sí, ¿no? El cocodrilo va a tener sus enfermedades de cocodrilo y puede ser que te contagies. Pero igual el gato puede ser que se haya comido un pájaro y te puede contagiar en el mismo proceso. Entonces, sí es eso de, pues hay que tener mucho cuidado. Más bien, si sabemos de estos mercados ilegales, denunciarlos ante el Profepa, porque pues solo es cuestión de abrir Facebook o Instagram y ver que, por ejemplo, lo de siempre, ¿no? Que si quieres un loro y compras un loro, lo más probable es que para que tú hayas tenido ese loro, se hayan muerto 10 en el proceso. Sí, hay que ser muy conscientes en eso, o sea, y sobre todo en adopción de mascotas y de animales exóticos, o sea, entender que, pues sí, a veces queremos las cosas con tantas ganas, pero, o sea, tú no tienes el derecho de estar poseyendo diversos animales. Es un problema. Otra solución que yo les quería platicar era sobre consumir productos que traigan sobre todo aceite de palma, que ahorita es como súper, ¿cómo es? ¿Qué? No consumir. No, o sea, que está como súper trending topic, ¿cómo decirlo? Sí. Como de moda, o sea, que es lo que más sabemos, pero pues sí, por ejemplo, como tú decías, la Nutella, ¿no? Que trae aceite de palma y así. Pues nada, o sea, tratar de entender los ingredientes que traen los productos que consumimos, porque, pues como dices, a lo mejor para hacer una Nutella, ¿qué tienen que hacer? O todas las cosas que tienen que talar o llevarse en otro lado del mundo, en otro ecosistema, con otros animales que están viviendo ahí, y pues ya se están muriendo para que tú tengas tu Nutella, ¿no? Pero bueno, eso está como muy fatalista, pero nada más el consejo es pues checar los ingredientes que traigan los productos que consumimos y que sean pues de cierta forma sostenibles, ¿no? O sea, que su producción sea sostenible, que no sean ingredientes ahí que justo miles de animales, de especies, de plantas tengan que morir por tú consumir algo. Sí, que de hecho, bueno, digo, aquí creo que, o sea, creo que es un tema poco popular, pero también hay que hablar sobre todo pues, de la ganadería, ¿no? Sí. O sea, de la carne, ¿no? Que, digo, por ejemplo, si comes pescado, hay una página muy buena, que creo que es muy buena recomendación, que se llama Come Pesca, ¿no? Tú lo puedes buscar ahí y ahí tú puedes ver qué pescado, ¿no? Qué especie es sostenible y qué no, ¿no? Entonces se tiene como verde, que sí es sostenible, amarillo, que es poco probable, y rojo que... O sea, por no, sostenible nos referimos a que está como... que hay la suficiente cantidad para que siga existiendo. Tiene ¿no? que ver tanto con prácticas como con... Claro, que son todas estas certificaciones verdes que luego vemos, o que más bien que vemos pero no conocemos, y que es esto, como dice Miguel, va ligado a buenas prácticas y que pues, el recurso está y se mantiene sano. Creo que la página se llama Sea-Watch y está buena. Digo, yo en lo personal no como animales, no como pescado ni carne, porque digo, al final, pues sí, la ganadería pues sí es probablemente la principal fuente de deforestación, ¿no? Y creo, bueno, también, o sea, por ejemplo, esto es un tema que a la gente le resulta rara, pero por ejemplo, los insectos son muy buena, obviamente insectos que no consuman sangre de animales como los mosquitos, pero los insectos son muy buena fuente que además es muy segura. Los insectos... Fuente de proteína, ¿no? Fuente de proteína, justo. Los insectos por sí mismos no te pueden transmitir enfermedades. O sea, lo que tienen los insectos, por ejemplo los mosquitos, es sangre de animales infectados y es por eso que te pueden transmitir enfermedades. Sí, son un vector. Exacto. Pero realmente, o sea, tú te comes, o sea, no sé, un chapulín y el chapulín jamás, o sea, no hay como, hasta ahora no hay una... ¿Estudio? No hay ninguna muestra, no hay ninguna enfermedad que haya sido transmitida de insectos a humanos. O sea, y es porque
como que digamos que entre mamíferos nos parecemos mucho, pero ya con los insectos ya somos lo suficientemente diferentes para que ya sus enfermedades no nos afecten a nosotros. Oh, no sabía eso. Entonces, o sea, digo, aparte de ser sostenibles, son seguros. Sí tiene que tomar mucho eso en cuenta. Sí, que digo, mucho de eso es pues revisando las certificaciones, ¿no? Ahorita pensando, me acordé mucho de probablemente todo el mundo la ha visto, que es la de Rainforest, que es una donita verde. Y, por ejemplo, Krispy Kreme, todas sus donas, bueno, su harina está certificada con esa certificación, y lo que prácticamente dicen es que los productos que utilizan para hacer sus donas no afectan a las selvas latinoamericanas. Entonces son cultivos, primero es de comercio justo, y también esos cultivos están en zonas que son para eso y no están dentro de las selvas. Sí, ahorita que dijiste Krispy Kreme y certificaciones, no tiene que ver mucho con el tema, pero lo quiero decir. Luego hay que hablar de greenwashing, ¿no? Porque también está denso con las grandes empresas y así. Pero bueno, pues ya, ¿qué concluyen del tema o qué onda? ¿Qué piensan? Bueno, yo creo que en lo personal este es un tema muy interesante que no tiene tanto... O sea, por ejemplo, como yo lo veo es que cuando hablamos de conservación, pues mucho es que es proteger a estas especies porque son esenciales para los ecosistemas, o también hablamos mucho de los servicios ambientales que nos pueden brindar los ecosistemas, pero otro de los aspectos que digo, no se había hablado tanto hasta el 2020 es ¿no? O sea, que el simple hecho de que no te metas en ese ecosistema es por tu salud, porque al final de cuentas son nuevas enfermedades. En vez de buscar principios activos para nuevas medicinas, cuando se proteja la naturaleza, cuando nos metemos y hacemos estas pérdidas de biodiversidad, lo único que estamos buscando son nuevas enfermedades en vez de nuevas soluciones. Sí, digo, creo que ahorita que está todo el tema del COVID es buen momento para hablar de esto, porque digo, aunque... O sea, al final, a la gente, pues ahorita es un tema que le está llamando la atención, ¿no? Y bien o mal, pues al final lo hacen por autopreservación, ¿no? Que al final es un instinto básico. Entonces, o sea, si esto o sea, se puede transmitir en muchas más personas teniendo un modo de vida mucho más sostenible, creo que es importante pues también llegarles por ese aspecto, ¿no? Que ahorita pues es algo pues, muy importante. Sí, justo. Pues sí, como dicen, a mí me encanta... O sea, este tema en específico, siento que y la relación con el COVID, me encanta y obviamente me asusta, pero pues me encanta como ambiental, chaira de, güey, te dije, o sea, aquí está, o sea, el cómo se está viendo reflejado que si perjudicas al ambiente, tienes problemas de salud pública. Entonces, o sea, te está afectando directamente, entonces me voy a aventar mi comercial, no me importa. Pero las personas que estamos preocupadas por el ambiente no crean que son como, ay, es que los changuitos, pobrecitos, abrácenlos, y el aceite de palma, y no acabes con su ecosistema, y no sé qué, y las plantas, y los árboles, y Flor Amargo abrazando árboles, lo que sea. No es eso, o sea, somos nosotros, o sea, al final del día somos nosotros, porque todo esto, o sea, es el lugar en el que vivimos, o sea, el planeta Tierra, y que tenemos que cuidarlo porque al final de cuentas nos va a atacar a nosotros. Como dijiste, ¿quién está sobreviviendo? ¿Los mamíferos grandes? Los pequeños. Entonces, si acabamos con el planeta en las condiciones en las que estamos y lo dejamos en estas condiciones terribles, pues nosotros no vamos a sobrevivir, pero sí muchísimas especies. Entonces, pues al final de cuentas esto es para nosotros. Bueno, chicos, pues espero que les haya gustado este capítulo de zoonóticos, que fue el tema que estuvimos platicando, y los esperamos en la próxima emisión. Muchas gracias. Gracias. Gracias, chicos.